Bienvenidos, señores, un día más. Ya estamos con ustedes retomando este recorrido que iniciábamos en nuestro anterior programa en la Plaza de la Tenería. Subíamos, bordeábamos, nunca mejor dicho, el borde de la acequia, subiendo calle Muralla, aparecíamos aquí en calle Zapateros y ahora en la Plaza de los Jardinillos, donde vamos a emprender nuestra nueva ruta con don Manuel Domínguez, nuestro historiador motrileño, para que nos cuente un poco concretamente cómo y qué ocurría precisamente las cosas aquí, en nuestro Motril, en años anteriores. Estamos, yo creo que también en un sitio muy céntrico, muy neurálgico de Motril, con muchísima historia, también Manolo, y con muchas cosas que contar. Yo, para empezar, estoy viendo el centro de la Plaza Jardinillos, que ya de por sí ya tiene cosas que contar. Ya. Yo recuerdo algunas de tus visitas, no nos parábamos aquí para hablar de una piedra en concreto, hablar de la cruz y hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, estamos en un sitio emblemático, como decía, de Motril. Esta es la plaza de los Jardinillos. Hoy no hay jardinillos, hoy es un jardín central, pero esta es la emblemática plaza de los Jardinillos, que se llama así desde el siglo XX, porque antes se llamó, durante casi toda la historia de Motril, fue la plaza de Castil de Ferro. Esta plaza de Castil de Ferro. La plaza de Castil de Ferro. Aquí está todo relacionado, ¿no? Sí, la salida de Castil de Ferro, puerta de Castil de Ferro. Muy típico, porque por aquí en la entrada de calle Zapatero se salía el camino de Castil de Ferro. A Castel, hoy llamado Castel del Ferro de mala manera, ¿no? Catalanizado el nombre, Castel, pero sí. Claro, lo de Castel viene Castel es más catalanizado. Más catalán, ¿no? Sí. El nombre original es Castillo de Ferro, Castil de Ferro, que es como Castil de Ferro. Y como este era el camino de Castil de Ferro, que llevaba por la calle La Carrera, cruzaba hacia el otro lado de la calle Nueva, la calle Cuevas, para salir al camino que tiraba por las Ventillas hasta Castel de Ferro, pues está en la plaza de Castel de Ferro, y de Castil de Ferro, perdón, y era una de las plazas más importantes de Motril. Hay documentos que dicen que estaba llena de tiendas, había herrerías, había tiendas de mercería, había zapateros, había, decir, la plaza... Aquí un tordo de la sal, la tienda de la sal, la tienda de especias, es decir, aquí era un centro comercial. No cuesta trabajo pensarlo, sabiendo que está aquí, sí, claro, también la calle, como decíamos, zapateros, cuchilleros, claro, espaderos. La calle esta casa de la esquina de enfrente, pues era una de las casas que compró Alonso de Contreras, y era una tienda también, durante mucho tiempo fue una tienda de las más importantes que hubo en Motril desde el siglo XVI, estamos hablando, ¿no? Al final del siglo XVI estamos hablando, o quizás antes. El caso es que esta plaza debió ser una plaza muy concurrida, a pesar de que estaba a las afueras de la muralla de Motril. Debió ser una plaza muy concurrida, pero había muchos negocios, muchos comercios, y debió tener mucha vida en la historia de Motril. Además, también un sitio estratégico, porque estaba hablando de la entrada, una puerta de entrada y salida, con lo cual curiosamente subía hacia arriba, hacia la calle Muralla antigua, o la calle de la Darbe, que se llamaba también. Ahora calle Catalana. Y daba por la calle de la Carrera también a toda la zona sur de Motril, que es donde estaban situados los ingenios de azúcar. Nos podemos imaginar la cantidad de personal que por aquí transitaba a lo largo de la historia, hasta luego, a lo largo de la historia de esta plaza, ¿no? Es decir, si aquí había 2 o 3 ingenios de azúcar, tiendas, ingenios de azúcar que tenían 400 o 500 trabajadores, más los carros de la caña, más los carros de la leña. Es decir, esta plaza debía ser el centro neurálgico de la ciudad. Aquí debía haber unas aglomeraciones impresionantes. No es extraño, por lo tanto, que cada vez que había una epidemia de peste, o anuncio de epidemia de peste, aquí se prohibía absolutamente que se concentrara gente, porque debió ser una plaza con mucha concentración de gente. Y, lógicamente, la ciudad se cerraba de la puerta para allá, ¿no? Es decir, no para afuera, sino para adentro, al interior de la ciudad, lo que siempre entraba en cuarentena cuando había epidemias. Pero esta plaza era plaza de Castil de Ferro, muy concurrida. Cuando, a mediados del siglo XIX, los Larios compran la antigua fábrica de Javier de Burgos, compran el convento de los Mínimos y construyen la primera fábrica de azúcar de Motril, lo que hoy nosotros conocemos como la Alcolera. En agradecimiento al marqués de Larios se le dedica esta plaza.
y el nombre de Castil de Ferro se le cambia con el nombre de Plaza del Marqués de Lario. Lo que pasa es que no duró, porque a principios del siglo XX algún alcalde le hizo unos jardines en los laterales, 4 jardines a lo largo de los laterales de la plaza, y la gente de Motril, pues esos jardines, pues la plaza de los jardincillos, la plaza de los jardinillos, y se quedó con la plaza de los jardinillos. Ya la gente se olvidó que se la había dedicado al Marqués de Lario, y pues, cuando ya le quemaron la fábrica y tal, pues ya el Marqués de Lario no quiso dar. También se le dedicó, se hizo hijo predilecto de Motril al Marqués de Lario. Marqués de Lario, ¿no? Y cuando ya se quemó la fábrica de la Arcolera en 1901, ya el Marqués de Lario no quiso saber mucho nada con los motrileños, ni tanto homenaje, ni tanto homenaje, tanta plaza. Curiosamente, hay muchos datos de esta plaza, ¿no? Hay muchos datos históricos, hay mucha documentación histórica desde el siglo XVI de esta plaza. Aquí enfrente, aquí en esta esquina, estuvo el primer cine de Motril. ¿Aquí? Sí, bueno, claro. El Cinema Sexy. El Cinema Sexy. Que es, después fue el edificio, fue Neumáticos Artillo. Y durante mucho tiempo nadie supimos, o los que no lo conocimos, es que este edificio fue el primer cine de Motril. El Cinema Sexy fue el primer cine que hubo en Motril, creado a principios del siglo XIX, cuando empieza el cine, y tuvo un exitazo impresionante el cine mudo y después el cine sonoro en el sistema, en el cine. ¿Queda algún dato? O sea, Sí, quedan muchos datos del Cinema Sexy, quedan datos periodísticos, de prensa, quedan datos. El caso no hemos visto, yo no he visto fotos. No recuerdo. Sí que de lejos se ve alguna foto de alguna vez, pero muy de refilón. Hay una foto que se ve muy de refilón, pero vamos, todos recordamos Neumáticos Artillo, que estuvo ahí, y estuvo el cinema, es el mismo edificio del Cinema Sexy. Y bueno, aquí a partir de ahí estaba el muro del Ingenio Viejo, estaba del edificio, vamos, del complejo del Ingenio Viejo. Y la plaza, pues digo, Plaza de Lario, y a partir de principios del siglo XX, cuando se ponen los jardinillos aquí, se empieza a llamarse conocida popularmente, y con ese nombre se ha mantenido. En época después de la guerra se llamó 18 de julio. Plaza del 18 de julio. Como era costumbre. Sí, pero no tuvo éxito ninguno. No tuvo éxito tampoco. No tuvo éxito ninguno en aquella época. Los motrileños siempre la llamaron por la calle de Plaza de los Jardinillos, Plaza de los Jardinillos. Sí, donde han puesto los jardinillos, los jardinillos. Claro. Después, en los años 90, se le dio la nueva reestructuración que hoy estamos viendo. Y al fondo, una de las casas más importantes de la ciudad, que también se derribó, pero vamos, se está haciendo nueva, la Casa de los Bermúdez de Carballo, y que se terminó de construir en 1869 justamente. Hay una noticia en la prensa que cuando se terminó de construir aquella casa, en 1869, dieron una fiesta de inauguración y lo recoge la prensa de la época. En el centro hoy tenemos una cruz que estuvo antes en la Rambla Capuchino y después se trajo aquí. Bueno, contaban los cronistas antiguos. La cruz que tenemos justo en todo lo alto, ¿no? Sí, la cruz debió ser la cruz de las Heras. Esta cruz estaba antiguamente parece la... ¿Capuchino, por allí? En Capuchino, donde decía que de ahí despedían los entierros, pero es más antigua, ¿no? Era típicamente las cruces que se ponían a la salida o la entrada de la ciudad. Y si nos damos cuenta, pues prácticamente en Motril, donde se entra o se sale de Motril, hay una cruz. Hoy se ha desaparecido, pero la Cruz del Carmen está a la entrada de Motril prácticamente por la calle San Roque. Claro. Es decir, la cruz de la Plaza de la Aurora estaba por la entrada de Motril por otro lado, que tampoco existe. Otra cruz que había en la entrada por la avenida Salobreña, había otra cruz, también hoy desaparecida, en la huerta de Olmedilla, la cruz de Olmedilla. La cruz del Ahogado, que estaba por la parte del Camino al Mar. Es decir, que siempre en la entrada de la ciudad, y la cruz de la Era, y que estaba aquí, incluso por lo que hoy es la Rambla del Cementerio, la calle del Cementerio, había otra cruz que era Cruz de Roelas,
que también era por otra cruz de entrada por la zona norte de Motril. Era la tradición, santificar las ciudades, poner cruces en la entrada y salida de las ciudades, que era lo típico de la forma de pensar y las creencias. ¿Pero estamos hablando solo la parte de arriba? La parte de arriba, la cruz después, el monolito hacia el arriba. Monolito después se añadió la columna. Para darle altura. Se añadió y las farolas se añadieron, dice, no sé quién hizo las farolas, Pompa seguramente. No sé quién hizo las, pero la cruz sí parece que es la original, ¿no? Y la parte de abajo, eso te iba a por listas preguntar oficiales... yo, porque podríamos estar, si es cierto, en que esta parte, esa piedra que vemos en esa debió base, ser el rollo de la justicia. Y podría ser lo más antiguo que tenemos aquí en Motril. Lo más antiguo que tenemos aquí en Motril, posiblemente. Parece una base de una estructura de columna, ¿no? Pero es muy grande para ser una base de una... ¿Podría ser una piedra de ajusticiamiento? Podría ser una piedra, un rollo de la justicia, podía ser, ¿no? Es decir, que decían los antiguos cronistas que esto era el rollo de la justicia, que es la misma piedra que estaba en Capuchino. O sea, donde ahí poníamos la cabeza y... No. El ajusticiamiento en aquella época no se cortaban las cabezas, no se ahorcaba a la gente. Ajá. Era mucho más rápido. Era más rápido y menos sucio, ¿no? Menos sucio. Se ahorcaba, normalmente se ahorcaba a la gente y cuando había guerra pues lo fusilaban, ¿no? Pero la justicia que se impartía, y se impartía en Motril, se hacía pena de muerte en Motril, se hacía lógicamente con ahorcamiento normalmente, ¿no? Es la pena que se usaba. Después empezó a usarse, pero ya muy posterior, el famoso tornillo de garrote vil. Pero y esto, algunos cronistas decían que... ¿Pero de qué año podríamos estar hablando? Ni idea. Esto, la piedra estaba parecida o posiblemente la misma piedra que estaba en Capuchino. Y la cruz parece que es la misma cruz que hay en Capuchino. Si es la misma cruz, sabemos que el ayuntamiento la trasladó de la calle Cuenca hacia más la puerta de Capuchino, y la costumbre era de que donde estaba la cruz esta en Capuchino se despedían los entierros, pero sobre la cruz de las Heras hay datos desde el siglo XVII, es decir, que es la misma cruz, y la cruz que estaba situada pues la entrada de Motril por la zona de Pueblo Nuevo, es decir, por el camino de las Ventillas, ¿no? Ese camino que es la típica historia de las cruces que se colocan a la entrada de las ciudades o a la salida de las ciudades, como lo queramos llamar, según entremos, salgamos. Y esta, pues, la verdad es que es un monumento que ha quedado bien. Esta estuvo en Capuchinos tal como estaba, y cuando se quitó de Capuchinos se puso aquí y se ha mantenido una estructura, además muy curiosa y muy bonita, aprovechando seguramente algunas de las columnas de algunas de las casas o conventos derribados de Motril, seguramente, pues se aprovechó para hacer este monumento que por lo menos recuerda, la cruz es curiosa, ¿no? Es muy bonita, muy curiosa, recuerda a tradiciones motrileñas muy antiguas. Pues Manolo, vamos pasando, ¿no? Nunca mejor dicho, por el Paseo de la Carrera, vamos dejando la plaza de los jardinillos, de los jardincillos, como tú explicabas. Y bueno, también mucho que contar y mucho que comentar también por esta zona, ¿no? Que también hay que decir que se está remodelando, ¿no? Y que por lo menos se ha abierto un poquillo ya también la calle. La tradicional calle de la Carrera de la Virgen. La Carrera de la Virgen. La carrera típica, ¿no? Es decir, una calle que llevaba pues desde la Plaza Castilla de Ferro hasta la esquina de la calle Tecla, volvía hacia el Paseo del Tranvía y justo salía enfrente del Cerro la Virgen. Claro, lógicamente, el nombre tradicional de los motrileños es Carrera de la Virgen. Es otra de las calles que fue en otra época muy comercial, ¿no? También es otra de las calles que durante el siglo XVII y XVIII fue también una zona muy comercial. Hubo muchas tiendas en esta zona de aquí y además ingenios azucareros, porque todo este lateral derecho de la calle era ingenio azucarero. Era el ingenio viejo, el ingenio de los Hurtados. Y la parte, eso, que seguimos todavía por la parte del ingenio viejo, claro, que estaría y la parte derecha, perdón, la parte izquierda de la calle, tiendas, herrerías, corseterías, zapaterías, tiendas de alimentación, es decir, hubo una zona muy comercial, una calle muy transitada, porque además era la calle de entrada a Motril por la parte este.
y el nombre pues lo ha mantenido. Es verdad que también se le puso durante una época calle del general Rosaleni, también que fue gobernador de Motril después de la guerra, pero tampoco, vamos, cuando se le ha vuelto a poner su nombre tradicional, que es la calle de la Carrera, que es el que tuvo durante siglos, pues en homenaje, como es normal, a la patrona de Motril, a la Virgen de la Cabeza, y es pues la calle Carrera de la Virgen, que es el nombre tradicional de esta calle que se mantuvo desde el siglo XVI, llamándose calle de la Carrera de la Virgen. No, y además que aquí quedó un entramado de calles también muy bonito, ¿no? Muy claro, coqueto, de calles también estrechas, de mucha tienda. Claro, y aquí hubo en esta esquina los palacios de los Villamantilla, que fue uno de los grandes palacios también, que daba hasta la Plaza de los Jardinillos, que también fue derribado pues en los años 70, 80 también. ¿Hasta los Jardinillos llegaba? Sí, el palacio estaba justo hasta la esquina de la calle Tecla, y es el edificio este que hay aquí, y daba hasta la parte de la huerta del jardín, daba a la plaza, perdón. A las Palmeras. Cruz Verde. Cruz Verde, Cruz Verde. Vale. Y la casa de los Villamantilla fue un gran palacio que estuvo aquí. Hay fotografías muy buenas que muestran cómo era este gran edificio que hubo aquí durante siglos. Y bueno, pues la calle fue una calle muy transitada también. Le pasaría como le pasó a la Plaza de los Jardinillos, debió ser otra de las calles populares de nuestra ciudad. Volveremos a la zona de la calle Tecla, etcétera, por ahí para salir a Cruz Verde, porque hacemos un entramado precioso. Y atravesamos este callejón, travesía del colegio, para salir a la plaza del tranvía. Callejón del Colegio. Esto parece que es un callejón hecho así improvisado, pero también tiene su... Sí, también tiene su historia. Callejón del Colegio, que nada tiene que ver con el Colegio de las Dominicas. Ah, ¿no? No, esto es mucho más antiguo, tiene que ver con el Colegio de los Jesuitas. Ah, con el Colegio de Jesuitas. Porque al final de esta calle el cardenal Belluga fundó en el siglo XVIII un colegio de jesuitas y un seminario mayor. ¿Al final de esta calle? Al final de esta calle. Y esta calle terminaba en lo que fue la casa de los Jiménez Caballeros, y seguramente por aquí, donde están las dominicas, debió el cardenal Belluga montar su colegio de jesuitas. Y esta era la calle que desde la calle de la Carrera accedía al callejón al colegio de... Al colegio de jesuitas. Al colegio jesuitas, nada que ver con el colegio de dominicas. No, claro, la conocemos actualmente, pues pensamos que está relacionado con el colegio de dominicas, pero se llama así, callejón del colegio, desde el siglo XVIII, que el cardenal Belluga fundó el colegio jesuitas, que estuvo hasta la época de Carlos III, cuando Carlos III expulsa a los jesuitas de España. Y bueno, pues tuvimos un colegio jesuita de Motril, un seminario, se llamaba Seminario de San José, fundado por el cardenal Belluga, que dedicó pues a educar a algunos niños motrileños, y tuvo bastante fama y bastantes propiedades de los jesuitas de Motril, porque entre lo que le dio el cardenal y lo que los jesuitas compraron. ¿Hubo jesuitas motrileños? Sí, hubo un colegio de jesuitas. Curiosamente, cuando se derriba la muralla, en la calle de la plaza de Díaz Moreu, se derriba la muralla ahí, el ayuntamiento decide derribar la muralla de la plaza de Díaz Moreu porque cerraba el tráfico de conexión de la plaza Las Palmeras en el siglo XVIII, y el padre prior de los jesuitas le pide al ayuntamiento las piedras de la muralla para levantar su colegio aquí, para la obra del colegio. Curiosamente, el caso parece es que todo el mundo echa mano de la muralla para... la muralla sirvió para todo. Así estaría la muralla, pobretica, ¿no? El caso es que hay cartas del cardenal Belluga, se conservan cartas del cardenal Belluga, que ordena comprar el Palacio de los Herrera para establecer el colegio jesuita. El Palacio de los Herrera fue la antigua casa de los Jiménez Caballeros, aquí en la plaza del tranvía. Por lo tanto, el nombre de la calle del colegio, callejón del colegio, calle del colegio, bastante más antiguo que lo que parece, ¿no? Es decir, que no está relacionado con las dominicas, que se establecen en Motril a principios de 1913, a principios del siglo XX también se establecen su colegio en Motril. Recuerdo que estuve dando una conferencia aquí en el colegio sobre la fundación del convento de las dominicas y el Motril del convento, de cuando llegaron las dominicas a principios del siglo XX a Motril,
y hablé de toda la historia de cómo era el Motril de ese principio del siglo cuando se establecen las Madres Dominicas en Motril. Establece una de las primeras instituciones educativas religiosas en Motril. Los agustinos se establecen después, ¿no? Y entramos a través de la plaza de la calle del colegio a la plaza del tranvía, otra plaza tradicional de nuestra ciudad que bueno, ha sido remodelada últimamente, en los últimos años, del siglo XX. Y colonizada por las terrazas. Pero bueno, fue la tradicional plaza del tranvía, conocida como plaza del tranvía desde 1913 a 1922, porque aquí estaban las cocheras del tranvía, tranvía de mulos, que llegaba de Motril a la playa, Curiosamente, cuando se establece en 1911 el tranvía salía desde la calle Nueva, hacía el recorrido por el centro de Motril, por las calles de lo que hoy es la calle Nueva para abajo, hasta Avenida Andalucía, hasta salir aquí, y de aquí salía, fíjate, un tranvía desde la calle Nueva hasta la playa. Tenía una de sus paradas aquí en la puerta de... Sí, hay alguna foto preciosa. Y aquí estaban las cocheras, no es que saliera el tranvía de aquí, salía del otro lado, no salía esta plaza, pero estaban las cocheras aquí. Y aquí también hubo un cine de verano, el Cine Capitol, que también estuvo en esta época aquí. Aquí en esta plaza se han celebrado pues desde los festivales de España antiguos que se hacían en los años 60, 50, 60, hasta se ponía el teatro de Manolita Chen, que era muy famoso en esos años, que siempre se ponía aquí en esta plaza del tranvía. Plaza del tranvía que además, como digo, es muy antigua también, porque el origen de esta plaza es una plaza de caña, que compartían el ingenio viejo que estaba situado en esta zona de aquí, más o menos, estas Dominicas, la zona del edificio, parte del edificio este blanco que tenemos aquí, y el ingenio de los Hurtados, que estaba en esa zona de aquí, y el ingenio nuevo, ¿no?, que estaba en esa zona de allí enfrente, donde estuvo la huerta de los Castillos. Y esta plaza era una plaza de caña. El origen de esta plaza es una plaza de caña, que compartían las fábricas de azúcar, los ingenios azucareros antiguos que estaban aquí. Y era, pues, este es el origen, de aquí nace la plaza del origen de la plaza del tranvía. Se le puso muchos nombres, ¿no? Manolo, no me desveles mucho más de la plaza del tranvía, lo vamos a dejar para el próximo programa, se nos acota el tiempo en el día de hoy, y si te parece, en nuestro próximo programa aquí en la Alquería, pues retomamos nuestra tercera parte de esta ruta desde esta plaza de cañas, como tú bien nos dices, desde la plaza del tranvía, que era donde los tranvías tenían las cocheras, ¿no? Pero en el próximo programa seguro que van a descubrir muchas más cosas de esta plaza y del recorrido que nos va a llevar, como decimos, ya hacia la zona norte de nuevo, pasando por la calle Tecla, volviendo hacia la Cruz Verde, etcétera, etcétera, y volviendo hasta Jardinillo. Le esperamos en nuestro próximo programa aquí en la Alquería, descubriendo Motril poco a poco, con la ayuda de don Manuel Domínguez. Hasta la próxima, adiós.